Saludos con todos. Somos el grupo vallejiano número 3. En esta oportunidad presentaremos un documental sobre la obra El Tungsteno, del reconocido autor César Vallejo. Como también hablaremos un poco de su biografía y sobre Vallejo. Relatando un poco sobre la biografía de Vallejo, Vallejo nació en 1892, originario de Santiago de Chuco. Fue hijo de María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula Vallejo. Resaltar que ambos fueron hijos de sacerdotes. Algo curioso acá es que en su niñez Vallejo jugaba con el hambre. En los años 1905 y 1908 estudió su secundaria en Huamachuco. Luego de eso inicia sus estudios universitarios en Trujillo, pero no los continúa debido a que se tuvo que poner a trabajar. En ese tiempo tuvo dos trabajos. Primero trabaja como docente en un colegio de ahí. Después llega a trabajar como un cobrador en una finca de azúcar que llevaba como nombre Roma. En 1913 continúa sus estudios universitarios en la misma ciudad que es Trujillo, y en el mismo año se convierte en una figura del grupo artístico bohémico de Trujillo. También se licencia con un discurso sobre el romanticismo en la lengua castellana, y esa fue una de sus primeras muestras literarias. Esto llega a suceder en 1915. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente, por el cual fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época lo defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió escalas melografiadas. El Tungsteno de César Vallejo es una obra literaria que expone la dura realidad de los mineros en busca de tungsteno, un metal precioso, a través de una perspectiva social y humana. En esta novela, Vallejo describe con una prosa vivida y emotiva la lucha de los trabajadores en las minas, la explotación a la que son sometidos y la alienación que sienten en su arduo trabajo. Vallejo utiliza un lenguaje poético y simbólico para representar la opresión y la injusticia que enfrentan estos mineros, lo que hace que Tungsteno sea una poderosa crítica a las condiciones laborales y sociales de la época. El poema muestra la habilidad de Vallejo para conectar con las experiencias de los menos privilegiados y expresarlas de manera conmovedora y con un alto sentido de conciencia social. La novela se publicó en 1931 por la editorial Zenit, titulada La novela proletaria. En 1957 fue reeditada por la editorial Mejía Vaca bajo el título El Tungsteno. Fue escrito en un periodo de agitación social y política en el Perú. En ese momento se estaban produciendo cambios significativos en la sociedad peruana, y la lucha de clases y la explotación laboral eran temas prominentes. Voy a hablar sobre la primera parte del libro del Tungsteno, que empieza con la llegada de una compañía de estadounidenses a una ciudad minera. Esta empresa tiene el único interés de explotar las abundantes vetas del tungsteno que se encuentran en la región. Esta empresa oprime y explota a los trabajadores locales. Esta historia se cuenta desde la perspectiva de un médico local, que ve todo el sufrimiento de los trabajadores y de sus familiares durante estas jornadas extenuantes. Los mineros trabajan en condiciones muy peligrosas y degradantes. La empresa tiene el control total de la ciudad y utiliza la fuerza y la corrupción para controlar a los trabajadores, y así también poder evitar cualquier tipo de unirse a un sindicato.
Además, este médico observa la represión cruel de la empresa y las autoridades contra cualquier protesta o resistencia de los mineros. Bueno, Vallejo utiliza la tercera parte para explotar la psicología de los personajes en un entorno cada vez más tenso. Las relaciones se complican y los conflictos morales se agudizan a medida que los protagonistas se ven atrapados en una red de intrigas y manipulaciones. La búsqueda del tungsteno se convierte en una metáfora aún más potente de la deshumanización y la lucha desesperada por el poder en un contexto de guerra. La obsesión del gobierno por el tungsteno para financiar la guerra sigue siendo el hilo conductor, pero la narrativa se enriquece con la relevancia de secretos y la profundización en las vidas de los personajes. Carlos Ferro, el ingeniero protagonista, se enfrenta a dilemas éticos más intensos a medida que las implicaciones de sus acciones anteriores cobran relevancia. La corrupción gubernamental y la opresión social se intensifican, afectando no solo a Ferro, sino también a aquellos que lo rodean. El tungsteno es una novela social que fue escrita por el autor César Vallejo, posteriormente fue reescrita y le pusieron el nombre del tungsteno. Fue una obra muy importante del autor. César Vallejo denuncia a las grandes empresas mineras que abusaron de los indígenas, quitándoles sus tierras y reclamando el progreso y la modernidad mediante maltratos, dando salarios prácticamente que eran una burla, solo queriendo beneficiarse con el mayor lucro posible. Sin embargo, el escritor se puede ver una luz cuando los idealistas deciden combatir por la justicia social. Cambios que haría por la obra: no ser muy imperialista, cambiar su forma de lo habitual en serie de crímenes, abuso y atropellos. Sin embargo, para el autor hay una luz de esperanza que se ilumina a través de los idealistas como peones que se proponen a luchar por la justicia social. Cambios que haría por la obra: no ser muy imperialista. Lo que se describe es una obra literaria que profundiza en la realidad social del Perú de su época con el propósito de señalar y denunciar problemas como la explotación, la violencia y la represión. César Vallejo, el autor, arroja luz sobre las condiciones de vida de sus trabajadores, destacando las injusticias sociales y económicas presentes en el país. La novela se presenta como un vehemente llamado en contra de la opresión y la desigualdad, manifestando un compromiso apasionado con la justicia social y una crítica profunda a las estructuras que perpetúan la marginación y el sufrimiento de ciertos segmentos de la sociedad en el país Perú. En conclusión, el tungsteno nos muestra la explotación y la posición de clase, y la idea que se maneja es la liberación de la explotación por medio de la organización y la lucha. Es muy evidente que César Vallejo había escogido y creía que su función como escritor era poner su inteligencia y su pluma al servicio de la clase obrera. La reflexión que nos deja el tungsteno es que no debemos permitir el abuso contra nuestros pobladores, especialmente indígenas, quienes sufren a diario abusos por parte de las grandes cadenas mineras internacionales u otras empresas, ya sea como las mineras ilegales, quienes contaminan el suelo y dejan a otros pobladores y agricultores sin los recursos necesarios, sumergiéndoles en una pobreza que se ve reflejada en la actualidad. Además, que esta contaminación nos afecta a todos a largo plazo. Muchas gracias, esperemos que este documental sobre el tungsteno haya sido de su agrado. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Universidad César Vallejo.